Ir y hacer hinchas de todas las naciones. Es verdad. ¿Es así o no? No, algo equivocado ahí, ¿cierto? Jesús no nos mandó a hacer hinchas de todas las naciones. ¿Por qué no nos mandó a hacer hinchas? ¿Por qué dijo discípulos en lugar de hinchas? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Hay diferencia. Sí. Y hay diferencias importantes entre un hincha y un discípulo. ¿Cuáles son? Primero que nada, el hincha ve, pero no participa. El hincha ve en la televisión el partido, pero nunca juega en el partido. El hincha a lo mejor va al estadio, paga la entrada, pero ¿va a jugar? Jamás. No. Está ahí solamente para ver, solamente para presenciar, solamente para apoyar a su equipo, para hinchar. Pero nunca va a participar. Su influencia es poca, porque uno puede hinchar con todas las ganas del mundo, pero no puede cambiar el resultado del partido. Yo, en realidad, nunca veo partidos de fútbol. Sí, aparte de la Roja. Cuando juega la Roja, la selección, ahí lo veo, ¿cierto? Lo otro que me di cuenta es que los hinchas son muy buenos para reclamar. Son muy buenos para reclamar. Ay, ¿por qué metió a ese? Tenía que meter al otro. ¿Y por qué no convocó a Díaz? ¿Por qué no convocó a Bravo? Y ahora volvió a convocarle. ¿Por qué no lo hizo así? No, está equivocado. Es muy lento. Es fuera de forma. Está jugando muy atrás. Está jugando muy adelante. No está enganchado con el equipo. Somos muy buenos para reclamar, ¿cierto? Y también, no solamente contra el equipo, sino por el árbitro hubiéramos ganado la Copa Mundial. Palo de venía. Somos muy buenos para reclamar cuando somos hincha. Es nuestro trabajo cuando somos hincha. El discípulo es diferente. El hincha, sin embargo, toma parte del crédito cuando su equipo gana. A pesar de no haber hecho nada. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Pero qué hice yo? Nada. Cero. ¿Qué influencia tuve yo? Ninguna. No participé en nada. Pagué una entrada, tal vez, a lo mejor no. Estoy en la casa viendo tele, pero ganamos. Entonces toma crédito por algo que no hizo. El hincha también vacila fácilmente entre emociones. La felicidad cuando marca un gol y la tristeza cuando va al bar. La angustia cuando están empatados y van a penales. Y ahí, dependiendo de milímetro, alegría o depresión. Y cuando la selección pierde o no califica para la Copa, depresión nacional. El hincha llama la atención cuando va al partido. Se pinta. Hace cosas para llamar la atención. Tocan la bocina. Tienen la bandera. Llama la atención. Yo soy hincha de mi equipo. Tengo orgullo. Pero otra vez, no pueden hacer nada. Lamentablemente, en la iglesia hay muchos hinchas de Cristo. Gente que vienen y ven, pero no hacen nada. Hay gente que son buenos para reclamar, a pesar de que no hacen nada. Pero cuando algo va bien en la iglesia, toman parte del crédito. Sí, nuestra iglesia es buena. ¿He aportado yo?
¿qué he hecho yo? Pero hay muchos que son así. Es una tentación ser hincha en lugar de ser discípulo. Y por eso es que Jesús dijo, y hagan afiliados de todas las naciones. Ah, no. Estoy equivocado. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la diferencia entre un afiliado y un discípulo? Yo soy afiliado de un ISAPE, bueno, ahora no. ¿Y por qué? ¿Por qué soy afiliado de un ISAPE y después no? Porque evalúo los beneficios y los costos, y si en algún momento yo decido el costo es muy alto y el beneficio es muy bajo, ¿qué hago? Cambio. Y si yo voy, y es más probable, yo soy parte del club líder, ¿cierto? Y veo el beneficio y digo, no, es mejor los puntos CMR, entonces voy para allá. Y cuando cambia y ellos tienen promoción, vuelvo para acá, porque ahí lo que busco es lo que puedo ganar, ¿cierto? Y a veces en los negocios uno es afiliado de una caja de compensación. ¿Y por qué? Porque estoy viendo los beneficios que me dan, que son más que los gastos, los costos. Entonces, soy afiliado de ese. ¿Por qué? Porque gano más aquí que allá. Tengo más beneficio aquí. Entonces, el afiliado busca beneficios y compara beneficios con costos. El afiliado puede cambiar su afiliación sin ningún problema, ningún drama. No es leal al concepto, no es leal a una empresa, es leal a su vocero. Está cuidando su interés. El afiliado no busca el bien del colectivo. El afiliado busca su bien. Lamentablemente en la iglesia también no solamente tenemos hinchas, tenemos afiliados a veces. Gente que compara la iglesia, pero la iglesia de la esquina tiene mejor sala y tiene calefacción y el café un poco mejor, no sé, y no probé el café, por si ya, voy para allá. Y hay gente que hacen eso, van de compras en lugar de ir a la iglesia. Ah, sí, yo compro esa iglesia porque es un poco mejor que la otra iglesia. Me dan mejores beneficios, el pastor me visita con más frecuencia acá. El pastor es guapo y alto y sí. Entonces, pero el afiliado no tiene lealtad. No tiene lealtad, busca su beneficio. Y hay cristianos que son así también. Por algo, Cristo no dijo, ir y hagan afiliados de todas las naciones. Por eso es que Jesús dijo, y hacer partidarios de todas las naciones. No, tampoco partidarios. Porque ¿cómo es el partidario? Bueno, yo no soy ciudadano chileno, no tengo nacionalidad. Yo sé que es una sorpresa con mi acento, que yo no soy chileno. Sí, yo soy gringo, de Gringolandia. Yo no soy parte del sistema político de Chile. Pero igual en Estados Unidos también tenemos partido político. Y a veces la persona que representa nuestro partido no nos representa bien. Pero hay partido político. Aquí hay partidos políticos también. Yo lo he visto las campañas cuando tienen elecciones. Yo sé cómo es aquí también. El partidario cree algo y es parte de un partido. Tiene una creencia fuerte, una lealtad a su partido. Una lealtad ciega. Sigue su partido, no importa lo que dicen. No importa el candidato del momento, sigue su partido. Tiene una lealtad ciega. En la iglesia, un partidario conoce cosas de Dios, conoce cosas sobre la Biblia, sobre Jesucristo, puede venir y ser un buen miembro, pero carece de una relación con Cristo. El partidario es fiel a tradiciones de iglesia,
en lugar de fiel a la misión de la iglesia, en lugar de ser fiel a la misión de Cristo, una relación con Cristo. El partidario está interesado en ganar los miembros de la otra iglesia, en lugar de ganar a los inconversos. Amén. Porque el partidario solamente quiere ampliar su partido para ganar. Es distinto. El partidario es leal a una causa, no a la fe, ni tampoco a su Señor. Y es por eso que Jesús nos dijo, id y hacer partidarios de todas las naciones. Es por eso que Jesús dijo, id y hacer asistentes de todas las naciones. No, tampoco. Ya saben. ¿Cómo es el asistente? Viene. Nada más. Viene para asistir al culto. ¿Tú eres parte de la iglesia? Sí, yo sí estoy allá. Nada más. El asistente no tolera incomodidad, no tolera persecución, no tolera evangelismo, no tolera ser corregido, ni por la Biblia, ni por los pastores. El asistente viene a la iglesia porque tiene amistad de acá, a lo mejor tiene una necesidad y espera que la iglesia pueda cumplir, a lo mejor es una tradición de años. Yo tengo una abuela en Estados Unidos que lleva 90 años en la iglesia. ¿Tiene relación con Cristo? No le interesa. 90 años en la iglesia, asistiendo a la iglesia. ¿Cuánto de su Biblia conoce? Casi nada. ¿Tiene relación con Cristo? No, difícil. No sé. A lo mejor, pero no es evidente. Es tradición para ella. Es un club social para ella. Y a veces hay gente que trata en la iglesia así. El asistente no contribuye, pero sí quiere un buen producto para sus gustos. Quiere la música de su estilo. Quiere un culto corto, no muy largo. Que el sermón no pase los 20 minutos. Porque quiero salir después. El asistente no es un discípulo. Porque busca solamente retener lo que ya tiene. Amén. Y a lo mejor recibir un poco. Pero no busca cambiar. No busca ser parte de él. No busca adorar a Cristo. Solamente viene. Tiene su amistad. Disfruta del momento. Y vuelve a la casa igual que antes. Hay asistente en la iglesia también. Pero ¿qué es lo que realmente Jesús dijo en Mateo 28, versículo 19? Que ustedes ya saben lo que es que Cristo realmente nos pidió hacer en Mateo 28, versículo 19. Ustedes ya saben porque he escuchado cada vez que digo otra frase y dice no nos llamó a ser hinchas, ni afiliados, ni partidarios, ni asistentes. Mateo 28, Nos llamó a 28, ser 19. discípulos. Dijo él, ir y hacer discípulos. O como en mi traducción aquí dice, vayan y hagan discípulos 19. de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 28. enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que nos llamó a hacer es hacer discípulos. La misión principal de la iglesia es hacer discípulos. La misión principal del evangelismo es hacer discípulos. Nuestro objetivo, nuestra meta.
El verbo en griego, si les interesa, es matateuo. Hacer discípulos, una sola palabra. Hacer discípulos. A veces quiere decir enseñar, pero aquí es obvio que es más que solamente una enseñanza. Nos pide hacer discípulos. Es el verbo principal en ese mandato. Ir o vayan es importante, pero no es el mandato principal. Pero sin este mandato de irse, es imposible cumplir con los demás. No podemos hacer discípulos cuando estamos sentados en la casa. Tenemos que hacer algo. Tenemos que ser activos en lugar de pasivos si vamos a ser discípulos. Pero es la misión. Nuestra meta es hacer discípulos. Nuestra meta no es simplemente recibir, no es solamente criticar. Nuestra meta es hacer discípulos. Y después, Jesús dice cómo hacer discípulos. Porque a lo mejor decimos, pero ¿qué es un discípulo? ¿Cómo hago un discípulo? ¿Qué tengo que hacer para ser discípulo? Y yo pregunto eso mucho porque yo digo, mira, si alguien me dice, tú Mike debes ir y construir un puente mejor que Caucao. ¿Cierto? Y yo puedo tener todas las ganas en el mundo. A lo mejor me convencen, sí, debo hacerlo. Pero ¿qué sé yo de construcción? Nada. ¿Voy a hacer un buen puente? No, va a ser peor. Y es difícil de imaginar, va a ser peor. Bueno, igual de funcional, pero peor. Porque yo no sé cómo hacerlo. Entonces muchas veces decimos, hay que evangelizar, hay que hacer discípulos. Y uno piensa, sí, quiero hacerlo. ¿Pero cómo? Quiero hacerlo, pero ¿qué es el primer paso? Y yo puedo tener todas las ganas en el mundo, pero si yo no sé cómo hacerlo, ¿sabes qué voy a hacer? Un fracaso. Nada. Nada. Un fracaso, o voy a intentar y fracasar, o voy a sentarme en la casa y decir, lo voy a dejar para los que saben cómo hacerlo. Entonces es un problema, cuando no sabemos qué hacer. Pero Jesús nos dice qué hacer, porque mete otros dos verbos aquí. Primero, bautizándolos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Félix ya habló de bautismo un poco en la cena. ¿Qué quiere decir eso? En ese pasaje, bautismo representa la salvación. Amén. Porque es el paso culminante de la salvación. Primeramente hay fe, después hay arrepentimiento y finalmente uno es bautizado. Y en el momento de su bautismo, dice la palabra en Hechos 2:38, dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Dice en 1 de Pedro, y este es el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por limpiar el cuerpo, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Y es así entonces que el bautismo aquí representa la salvación. Representa todo eso. Entonces, si tú quieres hacer un discípulo de Cristo, lo primero que hay que hacer es ayudarles a llegar al bautismo. Empiezan con nada, después fe, después arrepentimiento y finalmente bautismo. Y nuestro trabajo entonces, el primer trabajo, es que ellos sean salvos y lleguen a este momento de bautismo. Y después, el otro verbo, enseñándoles. Y ahí es el proceso que viene después del bautismo, después de ser salvo. Porque nosotros debemos saber que después de ser salvo, no es el fin de nuestra caminata con Dios. Es el principio del camino. Es donde nosotros nacemos de nuevo. ¿Y cómo es un bebé cuando recién es nacido? ¿Es independiente? No. Depende de sus papás. Necesita recibir alimentación. Necesita recibir cuidado. Necesita recibir amor, instrucción y disciplina hasta llegar a la madurez.
Y nosotros también, cuando convertimos a un nuevo creyente, cuando nosotros hemos predicado el Evangelio y ellos llegaron a fe y arrepentimiento y bautismo, no los dejamos solo en ese momento. Es como tener un recién nacido y decir, ya, hice mi parte, que crezca solo. No funciona. ¿Qué va a pasar con eso? Se muere. Porque los bebés, los recién nacidos, necesitan cuidado, necesitan alimentación, necesitan protección, necesitan instrucción. Porque si el niño es cuidado con alimentación y a lo mejor protección, pero no hay enseñanza, ¿qué pasa? No hay desorden. Yo tengo un amigo que era misionero en Rumania. ¿Cómo se dice? Rumania. Rumania. Yo sé cómo decirlo en inglés, Romania. Ahí ellos tenían un dictador que incentivó a las mujeres a tener muchos niños, ¿cierto? Ellos tenían un dictador que decía, mira, si tienes que tener un niño cada año durante edad fértil o castigado, a cárcel, ¿ya? Entonces, un buen incentivo. Entonces, las mujeres tenían muchos niños, uno cada año, y tenían que hacer eso hasta cumplir con 5 niños. Y después de tener 5 niños, el dictador también incentivó más, pero sin castigo. Si llegabas a 5 estás bien, pero si quieres mejores cosas, 6, 7, 8. Entonces, con 6 regalaban una radio. Y después podrían regalar un departamento más grande. Y después a lo mejor una televisión. Entonces ahí llegamos al lujo, ¿cierto? Entonces, incentivó eso hasta que el país tenía mucho niño. Pero, un problema. Porque los papás no tenían recursos para cuidar a 7, 8, 9, 10 niños. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron al Estado. Pasaron a hogares oficiales del gobierno. Porque ese dictador quería formar un ejército con esos niños y conquistar el mundo. Entonces, ahí a hogares. Y en los hogares tenían camas. Y ponían los niños en las camas. Con cadenas. Y estaban ahí. Y pasaban una vez al día con una manguera para limpiarlos. Y una vez al día con comida. Nada más. Cero interacción. Y un niño de 15 años podría salir de ahí sin nunca haber conversado con nadie. Y entonces no tenían lenguaje. No podían hablar ningún idioma. Son como guava. ¿Por qué? Porque nunca han tenido interacción. Y a veces nosotros pensamos, predicamos el Evangelio, trabajo hecho. Pero no es así. Si ellos aceptan, son recién nacidos, vulnerables y necesitan más instrucción. Y por eso Jesús no nos dijo, id y conviertan a todo el mundo. Id y evangelizan a todo el mundo. Dijo, id y hacer discípulos. Porque es más que solamente predicarles. Es más que solamente lograr que lleguen a la iglesia. Los cristianos tenemos que también dar una formación, instrucción, enseñanza, ejemplo de cómo es ser un buen cristiano. Entonces, por eso dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y nosotros no podemos hacer eso sin primeramente también guardar todo lo que nos ha mandado. Porque si yo te enseño a hacer lo que Cristo dijo, pero yo no hago lo que Cristo dijo, ¿qué soy? Hipócrita. Y todos lo saben. Si yo digo, hay que ofrendar en la iglesia, pero yo no ofrendo, ¿qué van a hacer? Charlatán. Tiene plata nomás. ¿Cierto? Porque uno se da cuenta si uno cumple con lo que dice o no. Entonces nosotros tenemos que cumplir. Entonces, ¿cómo es un discípulo de Cristo? Un discípulo de Cristo es alguien que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ha sido bautizado en Cristo. Aprende y sigue creciendo toda su vida, incluso cuando implica corrección. Un discípulo
es activo y participa en la cosa, no solamente espectador, no solamente hincha, es participante. El discípulo está dispuesto a mejorar su andar, mejorar su entendimiento. El discípulo pasa tiempo con su maestro, en este caso Jesucristo. Y un discípulo es leal a la persona de Jesucristo. Entonces nosotros queremos ser discípulos y también hacer discípulos. Pablo dijo en varias de sus cartas, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Nosotros, si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que ser discípulos de Cristo. Si queremos cumplir con su misión, primeramente tenemos que cumplir en nosotros esa misión. Entonces, si alguno de ustedes se encuentra hoy que es hincha, hay que tomar pasos para ser discípulo. Si alguno de ustedes escuchó la descripción del afiliado y dijo, ¿seré yo, Señor? Entonces hay que hacer cambio. Si alguno de ustedes escuchó la descripción de un partidario y dijo, sí, yo soy parte de ese partido, hay que hacer cambios para ser discípulo. Y si alguno pensó, sí, yo solamente asisto acá, realmente no tengo ninguna parte más que eso, también hay que hacer cambios para ser un discípulo. Cristo nos llamó a ser discípulos y nos llamó a hacer de los otros discípulos también. Amén. Entonces hoy hay un desafío para cada uno de nosotros. Realmente ser discípulo, dejar de ser hinchas, dejar de ser afiliados, dejar de ser partidarios, dejar de ser asistentes y ser discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para los que no han empezado este caminar con Cristo, hay que empezar. Hay que recibir a Cristo y hay que hacerse discípulo y buscar seguirle, recibir su salvación y también su enseñanza, su corrección y llegar a la madurez en Él. Quiero incentivar y animar a cada uno de ustedes a tomar el paso apropiado. Si ya están en Cristo, ponerse chip y hacer discípulo. Y si uno está fuera de Cristo, hacerse discípulo también. Amén. Amén. Más claro, ¿dónde? Amén. Quiero que oremos, nos pongamos en pie, vamos a orar. Creo que una de las cosas que Dios siempre ha demandado de nuestra vida es el actuar, hacer algo. Si estamos quietos no es bueno, pero que esta palabra nos ayude a entender que hay mucha gente que no entiende. Y no entender quizás es culpa de la misma iglesia o de los mismos hermanos que nosotros los que estamos liderando debemos preocuparnos de enseñarle a la gente. Bueno, en todo caso, yo estoy aprendiendo, mis profesores aquí, mi hermano May, con el hermano Astro.